tal, mis amigos? Muchas bendiciones para ti, donde quiera que te encuentres, CRT, Córdoba, Colombia o fuera del país. Si estás reproduciendo este podcast, bienvenido a este podcast llamado En la Palabra. Pero antes, si no te has visto el podcast anterior, te recomiendo que te lo veas con un tema muy, pero muy divertido, agridulce pastoral. Así que si no lo has visto, te invito a que lo veas y luego regresas aquí a ver este podcast maravilloso, otra oportunidad más que tenemos. Así que te recomendamos también que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube. Sobre todo estas redes y estas plataformas que nos están ayudando a crecer más en el Evangelio y aprendiendo muchas cosas, y también para que conozcas nuestra congregación. Así que bueno, empezamos con este podcast. Ponte cómodo, abróchate el cinturón y ten los oídos bien afinados porque vamos a tratar un tema bastante interesante. Pero no quiero continuar antes sin darle la bienvenida a nuestro invitado, nuestro hermano Idelio. Hermano, ¿cómo está? Bendiciones y bienvenido. Gracias, Robert. Bien, pues privilegiado por estar aquí, bendecido por el Señor. Qué bueno. Bueno, para los que no conocen, el hermano Idelio es una persona ya de nuestra congregación bastante reconocida. Pero quiero hacerle una pregunta antes. Hermano Idelio, ¿cuántos años en el Evangelio? Bueno, aquí en Iglesia Filadelfia para 16 años. 16 años. Sí, ahorita en septiembre cumplimos 16 años. 16 años, increíble. Muchos dirán, mucho tiempo, pero yo también sacaría mis cuentas cuánto llevo yo acá, y los años en la iglesia no tienen nada que ver. Es más bien la intimidad con Dios que es lo que da el crecimiento, ¿cierto? Así es, estamos de acuerdo. Es la disposición del corazón, no es el tiempo que llevemos. Así es la disposición del corazón. Hermano Idelio, vamos con este podcast titulado Conviviendo con el enemigo. Se lo voy a repetir, no escucho mal. Conviviendo con el enemigo. ¿De qué trata este tema o qué podemos entender para aquellas personas que nos están viendo y los que nos están escuchando en la radio de la iglesia? ¿Qué quiere decir esto de convivir con el enemigo? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quién es esa persona que pues, nos hace muchas veces caer? Pero bueno, no quiero continuar antes de esto porque es un tema bastante teso, bastante grueso, sin antes hacer una oración. Así que le hago la invitación a nuestro hermano Idelio que dirija la oración muy bastante nutrida aquí porque es un tema bastante interesante. Claro que sí, Robert. Qué privilegio, qué bendición. Vamos a darle gracias al Señor porque nos ha dado la oportunidad maravillosa de estar aquí en este podcast, pero no sin antes invitar al Espíritu Santo, que es quien nos debe guiar, quien nos da el entendimiento, la sabiduría y nos permite guiarnos sabiamente. Espíritu Santo, te damos la bienvenida, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Queremos estar aquí conforme a tu palabra dice que donde dos o más están reunidos en tu nombre, en medio estás tú. Te damos la bienvenida nuevamente y gracias para que sea usted dirigiendo y guiándonos en esta maravillosa palabra que vamos a compartir a través de este podcast. Bendiciones. Bueno, hermano Idelio, conviviendo con el enemigo. Coméntenos sobre este tema y a qué nos lleva esto. Bueno, suena así como a película, ¿verdad? Conviviendo con el enemigo. Bueno, de hecho, ya que usted me dice eso, hace muchos años me vi una película que se llamaba Durmiendo con el enemigo. Era totalmente diferente. Y de pronto nos va a encaminar un poco a lo que se quiere hablar hoy. Y es de que esa muchacha de esa película convivía con un hombre que era totalmente diferente a lo que ella pensaba. Delante de ella era el hombre ideal. Pero luego ella fue encontrando cositas que no fueron tan buenas y que en realidad era un enemigo para ella. O sea, estaba viviendo con el enemigo. Acá estamos conviviendo. Este es el título, conviviendo con el enemigo. ¿Cómo podemos entender esto para las personas que nos ven y que quizás no son creyentes, Claro, y que escuchen esto? Sí, así es, pero para poder entender un poco la dinámica de convivir con el enemigo, es necesario que todos, tanto cristianos como personas que apenas se están iniciando o aún no han llegado a los pies de Cristo, entiendan que hay un mundo espiritual que es real. Claro. Mundo espiritual
invisible, claro está, porque es espíritu. Y en medio de eso, nosotros podemos estar conviviendo con espíritus ministradores, con espíritus mensajeros, pero también podemos estar conviviendo con espíritus inmundos, ¿verdad? Y bueno, como es invisible ese mundo, a veces no lo vemos, no lo creemos, o hacemos de él algo como que, bueno, como del más allá. Pero no, esto es algo normal, la convivencia. Bastante real. Sí, bastante real, es bastante real. Antes que, para proseguir, bien se me estaba olvidando decirles el currículum de nuestro invitado. Usted hace parte de un grupo de liberación de la iglesia, ¿sí? Como tal, Dios lo llamó a eso. Y también está sirviendo con las cuestiones de casa de bendición, tengo entendido, de esa red magnífica que manejamos aquí en la iglesia. Y por eso tenemos a este invitado, a nuestro hermano Idelio, porque conoce el tema. Pero expliquémosles a las personas que, bueno, no entienden mucho del mundo espiritual. O el mundo, ellos dirán, bueno, ¿qué es esto del mundo espiritual? ¿Qué es esto del mundo físico? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo convivimos con eso? No sé si nos hace una breve descripción de eso acá. Ok, tú decías que lo del currículo, ¿verdad? Pero bueno, en el Señor, la verdad es que hablar de currículo es algo, eso es como de lo secular. Nosotros tenemos un título especialísimo que es ser hijo de Dios. Es más y de ahí importante. parte todo. Okay. De ahí parte todo. Llegamos, pues, a veces con muchas expectativas a una congregación. Yo llegué aquí ya sabiendo un poco de la palabra, llevaba unos 7 años de estar predicando la palabra en grupos de oración, ¿verdad? Y llegué acá porque necesitaba respuesta del Señor, enseñanza, y bueno, aquí pues me formé espiritualmente hasta que yo no sé si cabe aquí contar algo que pasó al comienzo. Antes que prosiga, ¿Sí? ¿encontró la respuesta? Claro, y aún las estoy buscando. Otras Sí, respuestas. otras más. Pero esas sí fueron halladas al poco tiempo. Así bueno, fue. Magnífico. Bueno, que bueno, sí, lo que decía era muy importante es verdad. Hablamos de currículum y diplomas y títulos secularmente, pero la corona que tenemos aquí es ser buenos hijos de Dios y llevar el evangelio a todos los lugares, y por eso estamos utilizando esta herramienta. Antes de seguir, recuerda que este podcast está siendo producido por la Iglesia Cristiana Filadelfia CRT Centro. Así que echando para adelante en esta obra magnífica que están haciendo los pastores en cabeza del pastor Eduardo y la pastora Luz Marina. Hermano Idelio, mundo espiritual, ¿con qué se come eso? ¿Cómo convivimos con eso? Bueno, bien. Para comprender ese mundo espiritual y más que todo conviviendo con el enemigo, ¿verdad? Claro. Que es el título que hemos puesto. Eso nos va a llevar a algo que para nosotros debe ser algo normal, algo cotidiano. Es más, nuestro ¿En qué Señor, sentido? En el sentido siguiente, que es como que la liberación. Vamos a hablar de liberación aquí en esto. Es como el pan de los hijos de Dios. Pero no significa que la liberación solamente es para los hijos de Dios. Está abierto a todo. Abierto a todo el que realmente tenga la necesidad de ello, ¿verdad? Sí. Entonces, en cuanto a lo del mundo real que usted me decía, es que hay veces en que nosotros nos encontramos con dificultades. Okay. Vamos al médico, nos hacen examen por aquí, análisis, y el médico no encuentra nada para poder hacer un diagnóstico. No hay nada, no hay rastros de nada. Nada, sí. Entonces es cuando empieza uno a preguntarse, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto es algo sobrenatural. ¿De dónde vino ¿verdad? esto? ¿De dónde viene esto? Y es ahí cuando entra este grupo del que tú hablabas, el grupo de liberación y guerra espiritual, que está constituido aquí en nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces, mediante un diagnóstico también que se le hace a una persona, podemos detectar
de que en ella están operando ciertos entes que los vamos a llamar el enemigo. Bueno, El antes enemigo. de ir al enemigo, Sí. diagnóstico, pregunto, y para los que están viendo también. ¿Es un diagnóstico que se hace a la persona como un médico a una persona en lo secular o hay algo más profundo? ¿A qué le llamamos diagnóstico? Voy a ponerle este título de atrevido, diagnóstico espiritual. No sé si se llamará así, me disculpa, pero ¿cómo se hace eso? Sí, ese es el nombre, diagnóstico ¿No? espiritual. Diagnóstico espiritual, Diste en bueno, la cabeza el diga clavo. pin. Así es. Robert, vea, lo que pasa es que nosotros y todos los que están escuchando este podcast deben saber que somos seres tripartitos. ¿Qué significa ser tripartito? Dios nos creó como cuerpo, alma y espíritu. Ok, tri viene de tres. Tres, correcto. Ahora, cuando nosotros aún no hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, no hemos creído en su palabra, bíblicamente se dice que estamos muertos en el espíritu, ¿verdad? Ahora, una vez que nosotros tenemos la oportunidad de entregar nuestra vida a Cristo, entonces el espíritu revive, es lo que se llama nuevo nacimiento, Nuevo nacimiento. ¿verdad? Y lo que nosotros hacemos es lo siguiente, entonces, mire, así como que cuando uno se enferma del cuerpo, va al médico, le hace lo que habíamos dicho, análisis, esto, pregunta, un diagnóstico, para Ok. darle un diagnóstico. Ahora, si la persona de pronto tiene problemas mentales, entonces va a un psicólogo, o el psicólogo, si ve la necesidad, lo manda a un psiquiatra, Especialista. también un especialista, Ok. le hacen sus exámenes y determinan, ellos dicen que eso es el alma. Entonces ya tenemos dos categorías, ¿verdad? Cuerpo y alma. Ujú. Hay especialistas para todo eso, hay Ajá. médicos especialistas. Ok. Pero la parte espiritual, solo hay uno, un especialista que se llama Jesucristo, Wow. ¿verdad? Solo hay uno Uno, que maneja la parte espiritual. claro. Pero Jesús, antes de partir de esta tierra, cuando estuvo aquí, Sí. creó unos ministerios Ujú. para perfeccionar a la iglesia. ¿Cuáles son esos ministerios, hermanito? Esos ministerios son, mire, así con la mano se los voy a señalar, ¿verdad? Apostolado, Sí. profetas, Sí. evangelistas, el siguiente, Sí. pastores Sí. y maestros de la palabra. 5. Sí. Ellos tienen la obligación de perfeccionar a los santos. Ok. Es un equipo. Es un equipo, Claro. sí, que en las iglesias apostólicas y proféticas como esta, Filadelfia, están constituidos. Ok. Entonces, dentro de esa constitución también ellos prevén los ministerios de ayuda. Ok. El ministerio de liberación y guerra espiritual es un ministerio de ayuda. Ok. Y se detecta la necesidad, ¿verdad? Porque cuando uno llega al evangelio por primera vez, trae muchas dificultades que ha cargado toda su vida. Y a veces uno está ya, tiene tiempo de estar en el evangelio y hay ciertas cosas que no le dejan avanzar Claro. espiritualmente. Sí, no nos dejan avanzar y todo esto es como se forma un problema y un caos en nuestra vida. Claro. Pero, hermano Idelio, ¿cuándo sería un buen diagnóstico? No sé si habrá un buen diagnóstico en esto, quizás sí, o un mal diagnóstico, o más bien, voy más concreto. ¿Cuándo el diagnóstico que se hace arroja que la persona necesita liberación? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, que si usted desea se la podría repetir luego que terminemos esa respuesta, y es ¿por qué es necesaria la liberación en todos? No solamente en los creyentes, en todos. Que bueno, los creyentes también necesitan ser liberados, ¿sí? Claro, así es. Bueno, muy buena pregunta. Vamos entonces con esta primera. ¿Me puede repetir nuevamente? Sí, ¿cuándo es el diagnóstico se presta para una liberación? Listo. Bueno, resulta que primero hay una observación previa, ¿verdad? De la Ok. persona, sus comportamientos. Hay veces en que hay una administración fuerte en la iglesia, empiezan Sí. a manifestar ciertos comportamientos. Ok. Entonces, el grupo ya especializado que el mismo Señor Jesucristo trae el Espíritu Santo
ya conformado, es un llamado a eso, entre otras cosas, un don, Sí. ¿verdad? Que tiene que ver con el don de discernimiento espiritual. Entonces, al detectar eso, voluntariamente le insinuamos que deba aceptar ser diagnosticado, se hace a través de una entrevista, de un cuestionario. Entonces, a través de ese cuestionario que se le hace a la persona, posteriormente, al terminar el cuestionario, se le hace una valoración, como si fuera un psicólogo que estuviera como detallando ciertos comportamientos, ciertas reacciones, ciertas actitudes. Correcto. Y que al final nos van a arrojar un diagnóstico. Sí. Sí. Y en ese diagnóstico nos damos cuenta, porque te cuento algo, ¿verdad? Nosotros, las personas, todos, podemos ser influenciadas, controladas, aún poseídas, de tres maneras básicas. Ok. Tres maneras básicas. ¿Cuáles serían esas tres maneras? La primera es por nuestros propios comportamientos. Sí. Inadecuado, que todos lo hemos tenido. Espontaneidad. Espontaneidad, correcto. Ok. Otro puede ser por la misma carga generacional. Sí. En la Biblia está establecido de que Dios visitará la iniquidad de ellos de tercera y cuarta generación. O sea que generacionalmente nosotros podemos ser contaminados. Pero la otra puede ser por situaciones de envidia, en que... Es lo que dejamos entrar, ¿será sí, a nuestra vida? Sí, correcto. Eso se hace a través de hechicería, brujería. Eso que en el mundo se menciona, a veces no se cree, pero que es tan real. De que existe, existe. Dicen Sí. por ahí, de que existen, existen. Si existe un bien, va a También existir un existe mal. un mal. Y eso está escrito por allá en el libro de Efesios. Se habla, ¿verdad? Que no tenemos lucha contra carne y sangre. Sino contra potestades. Principados, Gobernadores. gobernadores de tinieblas y huestes de maldad. Bueno, Correcto. hermano Idelio, ¿alguna vez has sentido miedo al momento de ejercer la liberación en una persona? Pero antes quiero que me conteste por qué es importante la liberación en las personas. Correcto. Vamos para la importancia de la liberación. Ok. Mientras nosotros tenemos dificultades de tipo demoníacas, digámoslo así, por eso es que el título, ¿verdad? Conviviendo con el Conviviendo con el Cuando enemigo. estamos conviviendo con alguno de esos enemigos, empiezan a haber dificultades, controles, influencia, hay inclusive enfermedades físicas Ok. y que no se detectan, como decíamos anteriormente, en exámenes de laboratorio ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, la importancia de ser liberado es para romper esas ataduras, esas Sí. cadenas, y porque a través de ello vamos a recibir plenamente las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque a veces esos comportamientos y esas situaciones no me dejan salir, Sí. no me dejan ser libre. Y lo que se busca aquí es que a través del conocimiento de la palabra podamos ser libres. Ok. ¿Verdad? Muy bueno. ¿Y has sentido miedo alguna vez al momento? Bueno, cuanto a esa... Quiero decir que estos temas de liberación, hay mucha gente que le da mucho miedo. Sí. Esto, porque creen que son como las películas. ¿Sí? Que sale Bueno, la persona con los ojos torcidos y que de pronto Sí, claro. la espumita aquí en la boca, como si tuviera esa cuestión que le da a los perritos, ¿cierto? Mal de rabia. Sí. Y todo eso, Bueno. pero no es. Bueno, puede pasar así algunas veces. Sí, algunas veces hay manifestaciones demoníacas en que la misma Biblia nos contempla de que echan espumajo. Claro. Sí. Y hay Entonces, otras manifestaciones otras también. manifestaciones. En cuanto a la pregunta, Ajá. si has sentido miedo, te cuento una anécdota. Ok. ¿Verdad? Resulta que había una niña de unos 10 años que venía trayendo cierto comportamiento en su hogar. La mamá la trajo para que pudiéramos liberarla. Me dijo, hermano Idelio, vea, mi niña está así, atiéndala. Entonces yo entré por allá a un salón, ella se quedó en la puerta del salón y hablé con ella allí. Después que le hice cierta pregunta, la entrevista normal, pues el discernimiento fue que la niña no tenía dificultades demoníacas, como ella decía. Y algo me dijo interiormente, lo más profundo allá, la que tiene problemas es la mamá. Caramba, no era la hija, Bueno, sino era o la sea, hija. ella fue a llevar a la niña y salió liberada. Salió. Entonces te cuento, te termino la historia
Y es que cuando yo llego a la puerta donde ella está, le dije, me pregunta ansiosa, ¿qué era lo que tenía? Digo, no, el Espíritu Santo me dice que la que necesita liberación es usted. Bueno, Robert, mira, esa señora, no vamos a mencionar nombre aquí, es hermana de la iglesia, llegó un momento en que retrocedió como 1 metro y se ha encrespado como si fuera una pantera. No se lo puedo creer. Sí. Vea. Y me llegó así cerca, como a 20, 30 centímetros, y me dijo, te voy a matar. ¿Cómo va a ser? Voy a matarte. ¿Cómo va a ser? Oiga. ¿Y usted cómo reacciona en ese momento? En ese momento tú sabes que uno congelado. No espera, no, congelado. Y me quedé así, ¿será verdad? ¿Se tendrá algo ahí, algún puñal? Algo? ¿Algún arma escondida? En el momentico me entró como un fridito. Sí, claro. Pero inmediatamente el Espíritu Santo me estaba respaldando, ¿verdad? Okay. Y como uno se cubre anteriormente a eso con la sangre de Cristo y todo eso, entonces inmediatamente empecé a ejercer la autoridad sobre lo que estaba detrás de ella. Porque en estas cosas uno no puede ver a la persona, sino lo que está detrás de la persona. Así es. Y ahí viene lo del discernimiento. Y bueno, como decíamos entonces, la anécdota no fue la niña, sino ella la que salió liberada. Pero al final, pues ella fue libre. Sí, recibió su ayuda de liberación, correcto. ¿Cuánto puede durar? Aunque no es total, tengo entendido que una liberación puede ser progresiva. Puede ser por sesiones, no sé. Pero ¿cuánto puede durar un proceso de estos de liberación en una persona? Bueno, lo que tú decías, no hay un tiempo estipulado. Okay. Eso depende del comprometimiento espiritual de la persona. Aquí en nuestra iglesia ha habido procesos que han tardado hasta 3 meses, 2 años, 3 años. Han sido tan complejos. ¿Y siguen contando? Sí, han sido tan complejos hasta que la misericordia de Dios a través del Espíritu Santo nos ilumina eso. Pero hay personas que reciben la liberación así, de una, ¿ya? Pues eso depende del propósito. Nosotros llegamos a entender que esto depende del propósito que Dios tenga con la persona. Sí. Realmente es Él el que comanda eso. Entonces otros han necesitado de 1 hora. Aquí ha habido luchas. Bueno, usted decía algo muy importante y era que todo dependía de la persona. En el aspecto de que según su disposición y el cuidado que ella pueda tener después de un proceso o de una etapa de una liberación. Y eso me hace recordar, no sé si buscamos aquí, si usted tiene su Biblia que nos está viendo, nos está escuchando, ahí en Mateo, en el capítulo 12, en el versículo o en los versículos 43 y 44. Se los voy a leer acá en Nueva Traducción Viviente y dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a la persona de la cual salí. Esto es importante. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces, luego sigue el versículo 45 para no extendernos, donde dice que la encuentra de par en par, limpia, brillante, pero como que no hay nadie que guarde esa casa. Entonces no viene solo, viene con otros compadres más, con otros invitados. Entonces, ¿cómo podemos detallar esto para quizás las personas que nunca han escuchado estos versículos bíblicos? ¿A qué se refiere? Jesús, ¿qué está diciendo en ese momento ahí? Bueno, Robert, nosotros acá empalmando lo del diagnóstico, ¿verdad? Ok, sí. Al tiempo después del diagnóstico se le hace la ayuda espiritual. Y al terminar la parte de la ayuda espiritual, que la persona queda totalmente libre de todos esos compromisos, entonces se le hacen las sugerencias. Y la sugerencia precisamente es lo que el Señor Jesús está diciendo ahí. Okay. Él en muchas partes donde liberó, hizo sanidades, decía: por tu fe fuiste sanado, vete y no peques más. Correcto, esa es la clave. Entonces, ¿qué es lo que hay que recomendarle? Son recomendaciones. Venga, mire, ya usted fue liberado, el Señor la liberó, pero usted tiene que cuidar, así como cuidas la salvación, debes cuidar también esa liberación. Claro. Porque la palabra te dice, conocerás la verdad y la verdad te hace libre. Sí. Entonces, tú no puedes dejar, como dice al final del versículo 45, dejar la casa limpia, adornada y no hacer nada. Entonces, usted a partir de ahí, lo primero que nosotros le recomendamos es:
el Espíritu Santo debe ocupar ese lugar donde estaban esos demonios que se echaron. Porque entre otras cosas, a veces no es uno solo. Sí, varios. Y de pronto podemos ver otras citas donde nosotros fundamentamos esto de la liberación y la sanidad, porque a través de la liberación también hay sanidad. Claro. Va a haber sanidad. Entonces, lo que hay que recomendarles es cuidar esa liberación. Cuidar esa liberación. Esa Y limpieza. esa espiritual. limpieza, ¿con qué limpiará el joven? Dice la palabra, ¿verdad? Sí. Su vida, con la palabra. Bueno, también su- La única manera de nosotros cuidar y no permitir que el enemigo vuelva a convivir en nosotros es a través de la palabra, alimentándonos con la palabra, con el ayuno, con las Las actividades eclesiásticas, las disciplinas disciplinas, eclesiásticas. correcto. Eso es como espirituales. cuando usted tiene un par de zapatos blancos Ajá. y los lavó, ¿cierto? Están blanquitos y pegó tremendo aguacero. Usted no va a meterse en el primer charco que ve de barro, ¿cierto? Ajá. Porque están los zapatos limpios. Eso es cuidar una limpieza espiritual. Sí, es como Claro. que voy por aquí con cuidado, esto me hace daño, ya me di cuenta de que esto en realidad me estaba influenciando, que yo estaba actuando de esta manera, mejor no hago esto, y me voy cuidando, ¿cierto? Pero todo depende de la persona, de su corazón y lo que, bueno, su conciencia, ¿cierto? Correcto. Y el propósito también que quiera y pretenda lograr, el Señor con ella. Entonces, otra cita bíblica, hermanito, que tenemos preparada aquí, ¿cuál podría ser? O si podemos, no sé, hablarla, conversarla. Sí, vamos como a recrear Más dos bien. historias. Ok, una escena. Dos historias, dos escenas muy importantes para que los que aún no están en una iglesia cristiana o están Muy iniciándose, importante, sí. ¿verdad? Son bebés todavía. Son bebés, Ok. puedan entender por qué es importante ser libre, por qué es importante la liberación. Porque es que tenemos una base bíblica, tenemos un fundamento bíblico. Sí. Nuestro Señor Jesucristo hizo cantidades de liberaciones y a través de la liberación de sanidad, de verdad. Pero vamos a tratar de recrear dos historias acá. Una que se encuentra en, veamos por aquí, en Lucas 8, 26, 27 y por ahí los demás versículos, ¿verdad? Ok. En Lucas 8 se trata de un endemoniado que Jesús liberó. Sí. Pero lo interesante de esto, para llegar a otro aspecto que tiene que ver ya con las personas que intervienen en la liberación, ¿verdad? Ok. Para puntualizar un poco eso también. Resulta que Jesús salen, ¿verdad? Hacia Gadareno. sí, Ajá. Galara, Un pueblo. algo así, bueno, un pueblo. Y al llegar, él como que se queda un poco rezagado, pongámosle esa palabra, un poco. Todo era a propósito, castiza, a propósito, él lo sabe todo. Y los discípulos le llevan a un muchacho endemoniado, Sí. ¿verdad? Y el padre se los lleva para que lo liberen. Ellos empiezan a hacer lo que veían de su maestro. Ok. Pero resulta que entraron en conflicto con los que estaban observando. Era toda una multitud observándolo y no pudieron hacerlo. Pero de pronto llega el maestro, ¿sí? Y todos, mira lo siguiente, ¿verdad? ¿Dónde tenían la mirada puesta antes de llegar Jesús? En el muchacho. No tanto Sí. en el muchacho, del demonio que lo tenía Sí. allí tirado al Lo suelo. tenía tomado, poseído. Tomado, poseído. Pero una vez que viene Jesús, me imagino que hicieron esto, ¿sí? Y entonces se enfocaron en Jesús. Pero, como siempre están los incrédulos y los que le acusaban, inmediatamente empezaron a recriminarle porque los discípulos no habían podido liberar. Y el Padre se dirige a Jesús y le dice, los traes a tus discípulos y ellos no han hecho nada. Por favor. Entonces Jesús, pues su sabiduría mucho superior a la nuestra, Claro. le dice, ¿tú crees que yo puedo hacer eso? Algo así, ¿verdad? Hablando acá ya en Parafraseando. lenguaje, parafraseando. Y él le dice, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Oh. Mira, esa fue la palabra
que a Jesús lo motivó, lo motivó movió, a hacer, Él lo movió. ¿Por qué? Porque a pesar de que tengamos incredulidad, cuando nos proponen que seamos libres, que nos debemos ayudar, es necesario pedirle al Señor que ayude a nuestra incredulidad, porque lo único que permite ese proceso de liberación es la fe, ¿sí? Es la fe, sea de la persona o de las personas que llevaron al endemoniado o al que necesitaba la liberación. El pueblo se llama Gadara, ¿sí? Lo pronunciamos mal, dijimos sí. Gadara, no, Gadara con D, donde era el muchacho gadareno de Gadara. Correcto. Bueno, entonces, pero aquí que quiero destacar, que para poder nosotros hacer ciertos procesos de liberación, ayudas de liberación, es necesario algunas cosas para nosotros, espiritualmente. Ajá. Como que él mismo, cuando los discípulos le preguntaron por qué nosotros no pudimos, él les dijo, ¿qué faltó? O sea, ¿qué nos hizo falta? ¿Qué nos hizo falta? ¿Por qué hicimos todo? Eso es como cuando uno dice, yo estoy en santidad, ¿sí? ¿Y por qué yo voy a la iglesia ahora y por qué las cosas no me salen? O por qué no tengo la autoridad, la unción que tiene el hermanito, el pastor, si yo también predico bien. ¿Qué pasó ahí? Bueno, y él les dice, lo que pasa es que hay ciertos géneros de maldad que no salen sino con oración y ayuno. ¿Sí? No hay otra salida, oración y ayuno. No hay un atajo. Parece ser que no habían ayunado, sí, no estaban orando. Falticos de oración. Exacto. Es más, antes le había dicho por la falta de fe. Claro. Sí, por la falta de fe. Entonces, eso es algo que debemos tener muy importante, muy en cuenta. Aquellas personas que van a hacer una ayuda de liberación, primero, obediente a la palabra. Segundo, estar en santidad. Significa buscar de la presencia del Señor. Significa estar en comunión con el Señor. Conexión Entonces, con no Dios. De cualquiera. De pronto el Señor es soberano y puede utilizar a alguna persona que ni siquiera está con esas condiciones porque necesita, ¿verdad?, mostrar allí su gloria sobre eso. Pero el común es que tengamos santidad para poder. Sí, no cualquiera puede hacer porque eso es lo que te va a traer autoridad, te va a dar autoridad, la obediencia. Y el mismo Jesús nos dio la autoridad, pero se necesita algo más en la santidad, reconocer que el que va a hacer esa liberación no es la persona. Hay ciertas religiosas que creen que a través de exorcismo y cosas, no, eso no funciona, ni el incienso, ni nada ni de tampoco eso, pues, no sé, me atreví acá, digo, ni que si el tono de voz es muy alto, genera más autoridad, eso no es eso. Pero hay el otro componente que es el poder, el poder, y el poder solo se logra cuando yo reconozco que no soy yo el que voy a hacer eso, es el Señor. Cuando le doy voy a generar la gloria, mi show aquí, mi protagonismo, aquí toda la gloria es para el Señor. Cuando le doy la gloria a Él, entonces se cumple Hechos 1:8 y recibiréis poder de lo alto cuando venga sobre todo el Espíritu Santo, porque ahí es donde el Espíritu Santo entra. Bueno, ya le dio la gloria a Dios, entonces ahora yo hago mi parte. Hermano Idelio, ¿hay edad para ser poseído? ¿Por qué lo digo? Porque quizás algunos jóvenes nos están viendo este podcast y están viendo este video y dicen, no, pero es que eso es para viejos, eso es para adultos, eso no es para mí. Pero estamos viviendo en una sociedad donde hay un índice de suicidio muy alto y más que todo en los jóvenes, ¿sí? ¿Tiene que ver algo con esta cuestión de ser poseído? En mi opinión yo pienso que sí, pero no sé usted que conoce más del tema. ¿Qué podemos ver en esto desafortunadamente que está pasando en nuestra sociedad? Sí, Robert. Por la experiencia, yo hablo de la experiencia aquí en nuestra iglesia. Aquí no tiene que ver nada de la edad. Aquí hemos ayudado a niños, inclusive de 3, 4 años, 5 años, adolescentes, jóvenes, ¿sí? Uber. Entonces, así también ancianos. No tiene que ver. Tiene que ver de pronto con lo que te decía al comienzo, las tres contaminaciones básicas que nosotros podemos caer
en problemas espirituales demoníacos. Ujú. ¿Sí? Tiene que ver con eso, aunque de pronto se pueda decir, pero si un niño es inocente a los 3, 4 años, ¿cómo está manifestando eso? Claro, Pero los mismos padres, Herencias. generacionalmente, claro. están propiciando eso a través de su Claro. comportamiento. Cuando un niño toma la decisión a veces de suicidarse es porque en su hogar hay contienda, hay maltrato, hay ¿cómo se dice? Violencia intrafamiliar. Y eso lo está asimilando aunque ellos sean inocentes, digamos, en cuanto al pecado. No, ¿Sí? Pero tenemos el sellito desde que nacemos, tenemos el sello claro, del del pecado pecado. ahí, de Adán y Eva. Entonces donde allí se nosotros- generan ciertas situaciones y el enemigo actúa en el niño que tiene una mente todavía no desarrollada. Claro. El niño. También entiendo, hermano Idelio, que cuando se habla de liberación, antes quiero hacerle esta pregunta. ¿El creyente es poseído o influenciado o ambas? Bueno, lo que la palabra nos deja entrever es que ya una persona, cuando yo hablo de creyente, una persona nacida de nuevo, ¿verdad? Nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Cambió su vida por completo Correcto. o en gran mayoría y está entregado al Señor. Correcto. ¿Qué significa eso? Que ya es espíritu. ¿Qué tiene espíritu? Sí. El espíritu fue renovado, fue nacido de nuevo. Entonces, como el espíritu pertenece a Dios, ese espíritu no puede ser poseído. Entonces, pero sí puede ser influenciado Pues y puede ser controlado. Son las dos acciones. Ahora, ¿cuándo sucede eso? Cuando la persona se descuida. Lo que decíamos, no cuida su libertad. ¿Qué canales se prestan para ser influenciados? ¿De dónde recibimos la influencia demoníaca? Por decirlo de esa forma. Te lo pongo de la siguiente manera, ¿verdad? Se nació en espíritu. Ajá. Ahora, cuando nosotros nacemos en cuerpo, ¿qué hace nuestra mamá? Nos dan la lechita, amamanta. la manta, la agüita por aquí, Nos la abrigan. mazamorrita, Ajá. ¿sí? Nos alimentan, Ajá. ¿sí? Inclusive desde el mismo vientre, pues para traer el cordón siendo, umbilical, ya estamos siendo alimentados. alimentados. Pero, ¿qué pasa con un niño que la mamá no lo alimente, lo descuide? Se desnutre. Se desnutre. Entonces, igual pasa, vean, nosotros nacemos de nuevo, es necesario alimentarnos con la palabra, que es el alimento espiritual, Ok. ¿verdad? Pero si ese alimento no llega adecuadamente, el espíritu se empieza A desnutrir. a desnutrir, entonces viene el enemigo y lo puede atacar influenciando, Y si está débil, ¿sí? Y lo controla, pero ejerciendo lo que él ejerce, que es la mentira y el engaño. así es. Bueno, yo me refiero a canales, es cuando, bueno, pienso yo acá, y es que un creyente quizás dice, bueno, yo estoy tranquilo en mi casa, yo no salgo, ya yo dejé la bebida, ya yo dejé de hacer cosas indebidas, pero quizás no estás alimentando tu espíritu con la palabra, que es lo que nos está diciendo el Señor, que debemos alimentarla y no debemos dejar pues el espíritu vacío ni la casa vacía, sino llenar nuestro corazón con la palabra de Dios. Pero si estoy alimentando mi espíritu con otras cosas, internet, redes sociales, obviamente consumiendo cosas que no edifiquen, la televisión, y más que todo la televisión, hermano Idelio, y nos dirán religiosos, pero así es. Hoy día vemos que ya las plataformas de televisión ya no tienen tapujos para nada, ya no censuran, y eso indirectamente o quizás directamente nos está influenciando a actuar mal, ¿cierto? ¿Por qué se lo digo? Yo escuchaba a alguien que decía, una niña le hizo una pregunta a la mamá y le dijo, mami, ¿dos mujeres se pueden besar? Y le dijo, ¿por qué? Porque lo vi en la televisión. O sea, ya ese es un canal que nos está influenciando a cosas que no son debidas. No sé qué opinión tiene usted al respecto de eso. Sí, Robert, eso es muy cierto y las redes sociales se prestan para eso. Importante lo de alimentarse, ¿verdad? Y no solamente orar, estar en comunión con el Señor, también congregarse es muy importante. Alimentarse de las formas pues múltiples que tiene la iglesia para poder estar nosotros, empezar a alcanzar esa madurez que necesitamos para rechazar, porque rechazar al enemigo
ya que Satanás trabaja con el engaño, la mentira. Así Y es. si no estamos bien fundamentados en la palabra, podemos caer fácilmente y nos contaminamos. Bueno, hermanito Delio, para ir ya cerrando este podcast y este tema conviviendo con el enemigo, ¿cuándo una persona debe saber, o si no lo sabe, cuándo la persona está conviviendo con el enemigo? Ok, Rey, interesante, y esto sí que es bueno que tengamos en cuenta. Mire, yo particularmente desde la experiencia en este tema, quiero recomendar 3 cosas, ¿verdad? Lo primero es ser consciente de que necesitamos la ayuda. Ok. Así como en la parte física, Sí. a veces tenemos una atadura con drogas, algo, y si no reconoce que necesita ayuda, no es consciente, no va a poder. Es como el ser alcohólico, consciente. perdón, Sí, tiene que reconocer que es alcohólico. En la primera reunión Correcto. de Alcohólicos Anónimos, si no, no será libre de eso. sí, y dentro de ese reconocer, ser consciente, también reconocer que existe un mundo espiritual y que podemos estar conviviendo con algún enemigo. Así es. Así es. Lo segundo sería buscar la ayuda, ¿Sí? pero buscar la ayuda idónea. No la compañera. Interesante eso. Sino en la La iglesia, persona preparada la persona para esto. preparada para Ok. eso. Porque de pronto algunas buscan por ahí a cualquier que se las da de profeta, Y que de le va a algo. cobrar Y también. sí, le va a cobrar. y entre otras cosas, esto es de gracia recibiste, gracia da. Así es. ¿Verdad? Gratis. Gratis. Entonces, porque esa persona lo que le puede hacer es una transferencia aún peor de lo de los 7 que Imagínese, hablaba tú los al 7 comienzo. compadres que venían con el otro, ok. Correcto. Y lo tercero es que una vez reciba esa ayuda, entonces recordar que conocerá la verdad y la verdad te hace libre. Cuidar lo que hablaba la palabra Alimentarse de que ella. tú leíste, ¿verdad? En la palabra en ¿cuál fue? La de Mateo 12. Mateo 12, ¿verdad? Hay que cuidar, y el mismo Jesús nos lo dijo, vete, no peques más, ¿verdad? Cuidar eso, mantenerse la casa no limpia o echándole basura, sino Los zapatos la blancos palabra. limpios. Recuerden eso. Limpio. Eso significa estar íntegro, Claro. comunión Puro. constante, puro, mantenerse, porque la palabra lo que dice es, sométete a Dios, sí, resista al enemigo y él huirá. Esa es la manera de tenerlo alejado al enemigo. Mis Bueno. queridos, este tema es bastante interesante. No tiene edad, no tiene género, no tiene razón social, no tiene estrato social, no tiene nada que ver con el dinero, simplemente disposición. Yo espero de verdad y esperamos aquí con el hermano Idelio, que es, bueno, no sé, experto, ya tiene experiencia en estas situaciones, que usted lo tome del lado como debe ser. Todos necesitamos ser libres, ¿sí? Quizás nosotros estamos siendo influenciados y no sabemos. Y hay pistas, y que nosotros sabemos que hay pistas. Y uno dice, Así es. me siento como raro, me siento como que no soy el mismo, ya, no sé, vivo amargado, vivo molesto. Puede que haya una influencia ahí muy leve y que empieza como una bolita de nieve. Va creciendo y va Así creciendo es. hasta que ya no la puedes parar y se te hace la vida un 8 y se vuelve la vida muy difícil. Así que espero que te haya gustado este video, que te haya quedado claro muchas cosas. La verdad, el tiempo es muy corto. No sé si usted pues está de acuerdo con este tema. El tiempo es muy corto. Esto se necesita mucho tiempo para entender, muchas horas quizás de poder hablar esto, pero hicimos un resumen y pensamos que ojalá y creemos que Dios te haya hablado al respecto. Si ha sido así, por favor, no te olvides de compartir este video. Hay personas que necesitan escuchar sobre esto y bueno, sobre todo que hemos entendido muchas cosas, ¿sí? Así que es. le damos muchas gracias a usted, hermano Idelio, por aceptar esta invitación a Podcast en la Palabra, conviviendo con el enemigo, se llamó el tema. Así que, no sé, despídanos. A ver cómo, Ok. conclusiones o la despedida de este podcast. Listo, pues por gracia estamos aquí, gracias Amén. más bien al Todopoderoso. Y gente, ten pendiente, convivimos con el enemigo, pero no podemos dejarlo entrar a nuestro cuerpo ni a nuestra alma porque nos influencia, nos controla y nos puede sacar del Nos deja stand-by. stand-by. Así que a cuidarse, a ser íntegro en el Señor. Chao. En otra oportunidad estaremos ampliando
este Maravilloso, podcast maravilloso. Así es, nos vemos. Has reproducido y has visto o has escuchado podcast en la palabra que fue producido o ha sido producido por la Iglesia Cristiana Filadelfia CRT Centro. En el máster y en la videocámara nos acompañó Víctor Alejandra Romero y su esposo Jairo Gómez. Bueno, que ante todo es hijo de nuestro invitado, así que un saludo para él allá donde esté. Allá se está riendo. Así que hasta la próxima, nos vemos. Chao, chao. Muchas bendiciones.